Bueno, como les dije que no íbamos a tardar mucho hoy porque ya es tarde, vamos a ir entrando a lo que va a ser el tema de esta noche. Y es que esta semana tuve la oportunidad de leer un libro, el cual me llamó mucho la atención y me gustó y me gustaría que si tienen la oportunidad, perdón, también ustedes lo buscaran y lo leyeran. Ya ahorita lo pueden encontrar muy fácil en redes sociales o en internet. Es de un autor que se llama, o se hace, bueno, se llama, o así aparece con las iniciales C. S. Lewis, o muchos le dicen Luis, ¿no? Por la terminación Lewis en su idioma es Luis, ¿no? Se llama, bueno, tiene muchos libros, pero el que estoy leyendo que me llamó la atención se llama Mero Cristianismo. Entonces, independientemente de la religión que tú profeses, de la idea que tengas de Dios, me gustaría que te dieras la oportunidad de leer ese libro. ¿Por qué? Porque te va a abrir muchas ideas, te va a dar a conocer de alguna manera lo que realmente desde una perspectiva más real, más humana, dejando a un lado las religiones, significa o es la idea de Dios desde muchos puntos de vista. Y empieza este personaje hablando de la moralidad. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos o reflejamos de alguna manera la moralidad de nuestra vida. Tenemos un cierto estándar, pero ese estándar, la ley moral que actualmente conocemos, la que rige nuestra manera de comportarnos, y después, por ejemplo, hablando ya en el cristianismo, pues existe la moral cristiana, ¿no? Que también por ahí vamos, pero antes de la ley cristiana también existe la moral social, y antes de la moral social existe la naturaleza moral humana, algo que muy pocas veces hemos escuchado y que pues por medio de esta lectura tuve la oportunidad de entender un poquito más, y vamos a ir descubriendo algunas cosas bien interesantes acerca de la ley de la naturaleza humana, que no la inventamos, o sea, no es algo que se me ocurrió, sino es algo que tenemos ya nosotros aferrado dentro de cada uno de nosotros, pero que a veces nos cuesta trabajo entender. Es como esa voz en nuestro interior que nos dice, no lo hagas, está mal, estás seguro de lo que estás haciendo, o bueno, algunas situaciones como en ese caso, ¿no? Y decimos nosotros es conciencia. Antes de comenzar de lleno con lo que va a ser, quiero platicar algo con ustedes, y yo sé que los que estamos de unos del 89, 80 para acá, cuando empezó la revolución esta de la tecnología y de los microchips, yo creo que fue un poquito antes que inició, pero en ese tiempo me tocó a mí vivir esa transición. Hubo una noticia que a muchos de nosotros nos llegó a agradar o a sacar en ese momento una espinita, ¿no? Y todo el mundo lo quería hacer. Y es que cuando estos personajes que empezaron a inventar el microchip, vieron también ahí una oportunidad de hacer algo diferente. ¿En qué aspecto? En que esa cosita tan pequeñita que a simple vista no es absolutamente nada, si tenías la oportunidad de verla en el microscopio, el que creó ese microchip en ese tiempo, porque era un trabajo más manual, no como el actual que ya es con maquinaria muy avanzada, pues tenían esa oportunidad de dibujar algo ahí, era como un lienzo en blanco para ellos, en el cual podían plasmar toda su imaginación, ¿no? Este chip va a servir para esto. Eran quizás cosas muy sencillas en ese momento, eran puertas lógicas, eran cosas muy sencillas, sí o no, pero en el momento era el boom, ¿no? Y ellos vieron cómo en ese chip, en esa plantilla que tienen ahí de carbono, de grafito, no sé de qué material sea, tenían esa oportunidad de ellos de dibujar algo. Y cuando esto se descubre, porque a alguien se le ocurrió verlo en el microscopio y por ahí encontró, habían, por ejemplo, figuras de los Simpson, había incluso una Mona Lisa por ahí, y fue como la novedad, y entonces todo el mundo quería ver qué había, ¿no? Ese sello lo ponía el creador, o sea, la persona que hacía ese chip era la persona que tenía la oportunidad de plasmar digamos, esa firma, ¿no? En la creación. De la misma manera, la ley natural humana tiene esa firma de Dios, porque recuerden que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Entonces es por eso que hay cosas que aunque no nos las han enseñado, tenemos conciencia de que están mal, y hay otras situaciones que también tenemos conciencia de que son buenas, solo que a veces
somos tan perversos que nos vamos por lo malo, a veces porque es más fácil o por seguir una corriente. Sin embargo, estamos conscientes, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces es el lugar en donde estamos, las condiciones que nos llevan a hacer otras cosas. Muchas veces no es tanto eso, sino las amistades, que viene siendo en parte es un poquito de eso, pero porque nos dejamos llevar más por las personas, ¿no? Ejemplo de esto es que en otros países, por ejemplo, se permite la poligamia. Es una práctica social que sabemos de antemano que no es correcta, que no está bien. Pero yo les aseguro que más de uno, si tuviera la oportunidad o la posibilidad, quisiera viajar a ese lugar en donde es permitido para experimentar eso. ¿Por qué? Por la simple emoción o lo que ustedes quieran de decir, ay, es que allá se permite, quiero ver qué, pero saben ustedes dentro de sí, en realidad, que eso está mal, que no es correcto. Entonces, tenemos eso, no es como cuando alguien hace algo o nosotros hacemos algo y alguien nos dice, bueno, y si te lo hacen a ti, ¿no? Ah, pues no me va a gustar. ¿Por qué no te va a gustar? Porque tenemos un sentido de lo que es bueno y un sentido de lo que es malo. Si tú haces algo, no vas a querer que te lo hagan. Entonces, ambas cosas, ambas situaciones, nosotros estamos conscientes de esas cosas. Y en este libro, este personaje, Lewis, comienza justamente observando eso. Cuando la gente discute, no solo dice está bien o está mal, sino que hace comparaciones con cosas rutinarias de la misma vida que nadie nos enseñó, que simple y sencillamente lo tenemos programado. Entonces, él explica que a diferencia de las leyes de la física, en donde todo tiene que suceder en una línea tal cual, la ley moral es algo que los seres humanos podemos ignorar, pero sabemos que deberíamos seguir. Y dentro de esa moralidad, ahora vamos a ir viendo qué nos dice Dios y qué nos dice la Biblia. Este personaje, Lewis, es una persona con mucho conocimiento acerca de teología y por eso justamente es que me gustó sus libros. Y este hombre incluso escribió como para más conocido, y sepan ustedes de quién estoy hablando, Las Crónicas de Narnia, una película que fue muy impactante en su tiempo y que hasta la fecha sigue dando de qué hablar, porque él enseña por medio de esa película parte de la teología cristiana, pero para niños, ¿no? Este león llamado Aslan, algo tiene que ver por ahí. Si ustedes tienen la oportunidad también de ver esa película, Las Crónicas de Narnia, y analicen desde el punto de vista bíblico, se van a dar cuenta de que tiene una gran enseñanza realmente cristiana esa película. Pero bueno, vamos a irnos a lo que va a ser la palabra de esta noche, o en donde nos vamos a basar para ir platicando un poquito más, y vean que pues no estamos hablando de este personaje únicamente, sino que estamos tomando un fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento va a ser bíblico, obviamente, pero sí estamos tomando una referencia en base a que este tipo de situaciones nos pueden ayudar a despertar algunas cosas. Y luego de ahí, pues nos surge esa duda y decimos, bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Y justamente vamos a leer en esta noche en el libro de Romanos, su capítulo 2, versos 14 y 15, que dicen de la siguiente manera: en el nombre de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, escuchen bien, que no tienen ley, hacen por naturaleza, lo que es de la ley, o sea, lo que es bueno. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa ley de la cual habla aquí, que tenemos grabada en nuestros corazones, es justamente esa firma que nuestro creador dejó cuando nos creó. Esa moralidad que tenemos todos los seres humanos apuntan a algo divino. No es algo que, ay, es que yo me inventé, es que hace 4,000, 5,000 años a alguien se le ocurrió escribirlo. No es así, realmente las cosas no son así. Por más que quieran ponerle una explicación, la realidad es otra muy distinta. La realidad es que esa primera persona que llegó a escribir estas situaciones, que llegó a tener
el poder o el valor de plasmar las primeras leyes morales en la tierra, se le vino de su mente. Ahora vemos de dónde vino, de dónde ocurrió. Muchas veces vemos, por ejemplo, series. A mí me ha gustado mucho ver este tipo de series en National Geographic y este tipo de programas en donde dicen los antiguos astronautas o algo así, como diciendo que alguien nos visitó hace mucho tiempo, extraterrestres según ellos, y vinieron a implantar en nosotros conocimientos. Como la misma gente, las mismas personas, nos aferramos a la idea de que no hay Dios, ¿no? De que pues preferimos pensar ese tipo de cosas tan ilusas, de decir, es que vino alguien superior de otro mundo y vino a enseñarnos. De alguna manera sí, pero ¿saben qué? Era el Espíritu Santo de Dios el que vino e implantó en nosotros ese conocimiento superior, esas cosas que ahora como conocemos como leyes morales y que vienen a hacer que nosotros seamos personas totalmente pensantes, diferentes a las demás y que podemos, conforme a lo que ya hemos aprendido, entonces ir desarrollando mejores capacidades y mejores cosas que nos ayuden a ser personas de bien en la sociedad. Pablo nos confirma en lo que leímos lo que Lewis decía en su libro. Dios ha puesto una brújula dentro del ser humano. No importa la cultura o el tiempo, el concepto de justicia o de ayudar al prójimo o de no mentir, resuena siempre en nuestra conciencia como una verdad profunda. Sabemos que decir una mentira es malo, pero muchas veces decimos, es una mentirita piadosa, o mientras no lo sepan, no pasa nada. Cuando sabemos, dentro de nosotros sabemos que está mal. Si no tuviéramos esa brújula, si nadie nos hubiera implantado esa firma, ese chip de saber qué es bueno y qué es malo, entonces iríamos por el mundo haciendo las cosas y no nos preocupáramos de absolutamente nada, incluso ni pensáramos en tener el día de mañana alguna situación contraria a lo que hicimos. ¿Por qué? Porque no pasa nada, ¿no? O sea, no tendríamos ese conocimiento, pero sin embargo, cuando nuestras manos, cuando nuestros pies, cuando nuestra mente se aproxima a dar un paso que estamos conscientes que es malo, hay muchas veces, a mí me pasaba que tiemblas, piensas, llegas a sentir hasta frío y dices, ay, no es que puede estar mal y relativamente o realmente está mal. Dentro de nosotros algo nos está diciendo, alerta, 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 está mal, peligro, peligro, peligro. Pero muchas veces seguimos siendo esas personas ilusas, tercas, que siempre nos vamos por el lado malo en vez de decir, ok, está mal, me detengo, doy 3, 4, 5 pasos atrás y no lo hago. Lewis señala una realidad un poco incómoda. Sabemos que es lo correcto, pero fallamos en hacerlo. Muchas veces nos vamos por otro lado en vez de seguir los pasos que deberían ser los correctos. Si existe una ley moral y todos sabemos que existe porque lo hemos experimentado, entonces, ¿por qué el mundo es un caos? Podrán decir, bueno, pues la respuesta también está en la Biblia, también la respuesta a esta pregunta es muy concisa, pues y lo podemos encontrar en la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 7, verso 15. Te lo vamos a buscar. En el mismo libro de Romanos en donde estamos ahorita, nos vamos a ir al capítulo 7, ahí adelantito, y vamos a leer el verso 15, que dice de la siguiente manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿por qué Pablo dice estas cosas y esto lo han agarrado otras corrientes en cuanto a la ley cuando dicen, ay, es que si no cumples la ley, acabar hablando de un día en específico, que no voy a entrar en detalle, pero dicen, bueno, ¿por qué entonces Pablo dice que debemos cumplir? No, lo que Pablo está diciendo habla de la ley interna moral natural del hombre. Es decir, nosotros sabemos las cosas que están mal, pero muchas veces nos desviamos, hacemos eso mal y ahí es donde nos damos cuenta cuando viene el castigo de que realmente esa ley era correcta, estaba mal hacer las cosas, perdón, sin embargo las hicimos. Entonces cuando viene la reflexión es después. Pablo no dijo en ese momento, bueno, es que está mal, no lo voy a hacer, no, dice, lo que no quiero hacer es lo que hago. Entonces cuando de repente dentro de nosotros esa vocecita nos dice, no lo hagas, no lo hagas, pero aún así
vamos y caemos en el error, vamos y caemos en el pecado, vamos incluso un paso más allá y llegamos a decir, Dios no existe, Dios no es que si Dios existiera no permitiera esto, no permitiera lo otro, cuando desconocemos que si Dios permite algunas situaciones en nuestra vida, justamente es porque Él quiere magnificarse en eso, Él quiere que nos concentremos en esa parte. A veces estamos pasando situaciones difíciles en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la escuela, en nuestro trabajo y no nos damos cuenta, simplemente seguimos. Pero mira, hay algo que quiero que entendamos. Muchas veces el que está mal no es tu jefe, el que está mal, la que está mal no es la situación. Tu matrimonio no es que esté mal, sino lo que está mal es que nosotros no estamos haciendo las cosas correctas. Y si nosotros no hacemos las cosas correctas, de alguna manera esa ley moral nos tiene que dar la vuelta para que entendamos y abramos nuestro corazón y nuestra mente a las cosas que realmente debemos de aplicar y que debemos de hacer. Esta es la evidencia de nuestra necesidad de un Salvador. Si pudiéramos ser buenos por nuestra propia cuenta, o sea, que realmente le pusiéramos atención a esa ley moral interna, no necesitaríamos del Evangelio. La ley moral actúa como un espejo que nos muestra nuestra propia incapacidad de hacer las cosas correctamente. Ese es el detalle del hombre. Por eso es que Jesús vino a este mundo, vino a esta tierra a hacerse hombre y a morir por cada uno de nosotros para enseñarnos esa ley natural moral del hombre. Esa ley natural moral que traemos desde nacimiento únicamente lo que hace es fortalecerse cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando conocemos las Escrituras, es cuando entonces eso sobresale más. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar justamente como la palabra dice que el viejo hombre mengüe para que el nuevo hombre crezca. ¿Por qué? Porque este nuevo hombre entonces ya le hace más caso a la ley natural moral. Sabes lo que está muy bien, lo que está mal, pero te enfocas por hacer lo bueno en vez de enfocarte en seguir haciendo cosas malas. Sabes que tomarte una Coca-Cola de 3 litros al día está mal, lo sabes, pero es sabrosa la Coca-Cola, ¿no? Es más rica que el agua. Ya hasta hacen memes, ni que fuera planta, para que pura agua, yo quiero mi coquita, dice, ¿no? O sea, sabemos que está mal, pero nos enfocamos y nos vamos por el sabor. A veces muchas de las cosas, como platicábamos hace un momento con mi esposa, de los pecados y las tentaciones, se nos presentan y caemos porque son llamativos, ¿no? Sabemos que está mal, dentro de nosotros se prende esa alarma y empieza a decirnos, no lo hagas, está mal, van a haber consecuencias. No creo, y vas y al rato te toca sufrir las consecuencias. Ay, Señor, ¿por qué estamos pasando esto? Fue porque justamente no obedecimos la ley moral. Esa ley moral que ya tenemos implantada, que es la firma de Dios en nuestras vidas, no la entendimos, la pasamos por alto. Entonces ahora Dios, también en su misericordia y en su amor, ahora tiene que tomar cartas en el asunto y ahora te dice, bueno, no aprendiste por las buenas, te va a tocar aprender por las malas. Y cualquiera también tiene esa situación moral. Nosotros como padres, los que somos ya padres y tenemos nuestros hijos, debemos entender un poco más allá también esta situación. Cuando nuestros hijos aprenden con palabras, aprenden con cariño, nosotros estamos enseñándoles esa moral natural. Pero hay situaciones en las que también uno dice, bueno, no va a entender, porque nadie experimenta en camisa ajena. ¿Quién te enseñó esa parte? ¿Quién te dijo? La vida, el tiempo quizá, pero lo tuviste que vivir. ¿Pero por qué lo viviste? Porque en un momento tú también viste que no pudiste experimentar en camisa ajena, te tuviste que hacer las cosas, caíste en ese error, no le pusiste atención a tu ley moral natural. Y entonces ahora que ya conociste el evangelio y que eres cristiano, sabes de la ley natural y refuerzas con la ley moral ahora cristiana. La moral cristiana te detiene a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora la salvación sabemos que la obtenemos por medio de Cristo. Es ahí donde Él entra como nuestro Salvador a reforzar ese pilar. Ya teníamos la firma, ya teníamos lo básico, ya teníamos el pilar, ya conocíamos las cosas, pero necesitábamos que alguien nos diera ese empujón, que alguien nos dijera, sigan adelante, van bien, pero afiánzate en eso, afiánzate en algo, porque de lo contrario vamos a ir prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y recuerden que en una de esas pruebas y error ya no va a haber otra vez o el éxito o la derrota. Y yo prefiero de verdad, en el nombre de nuestro amado Señor, que todos nosotros pasemos esa prueba con victoria.
que no estemos en la derrota, que no llegue el día de mañana y digamos, lo intenté pero no pude. Y ahorita estoy con una enfermedad terminal, ahorita estoy en la cárcel o en el peor de los casos, él lo intentó pero ya no está con nosotros, no fracasó en esa decisión, fracasó en lo que hizo y pues ahora a pagar las consecuencias. Tenemos esa capacidad hoy, tenemos esa oportunidad hoy de dejar nuestras vidas en las manos de Dios y decirle, Señor, yo reconozco las cosas que están mal. Gracias porque me pusiste esa firma en el corazón y entiendo las cosas buenas y entiendo las cosas malas, pero necesito que me ayudes. Necesito que tú seas ese pilar en mi vida que me diga y que me ayude a actuar todos los días y me diga, mira hijo, mira hija, lo que estás haciendo está mal y ahora estoy yo para ayudarte. Y es entonces cuando la vida va a cambiar mucho. Hoy escuchamos mucho, eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. Sin embargo, cuando alguien nos roba o nos miente, dejamos de ser relativistas, ¿no? Entonces ahí todo sí está mal, ¿no? Porque pues ya nos tocó a nosotros. Entonces es cuando exigimos justicia. Y esa exigencia es la prueba de que en el fondo creemos realmente en una ley que trasciende nuestra propia opinión personal. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando se trata de alguien más, lo pasamos por alto. En el mundo digital, por ejemplo, donde a veces parece que nadie nos ve al navegar por internet, al alterar algunas cosas en nuestro trabajo, la conciencia sigue ahí. Elegir la honestidad cuando podríamos manipular algún número y que nadie se entere, no es una opción cultural, realmente no es algo de que, ay, no, es reconocer esa ley moral superior que está dentro de nosotros, que nos está diciendo que lo que estamos haciendo es incorrecto. Pero muchas veces nos gana la ansiedad, muchas veces nos gana el querer tener algo fácil y acudimos a eso. El problema es las consecuencias después, perder tu trabajo, perder tu reputación, perder tantas cosas. Cuando trabajamos, por ejemplo, con proyectos en una comunidad o al servicio de alguna persona, esto no nace solo de una norma social o por querer apoyar, nace de un sentido profundo que debemos hacer el bien. Sabemos exactamente qué es el bien y cómo hacerlo. Esa convicción es el eco de la voz de Dios en nuestra humanidad, en nuestra persona. Ahora, no debemos de usar la ley moral para juzgar a los demás definitivamente, sino para reconocer nuestra propia bancarrota espiritual. Cuando aceptamos que no podemos cumplir esa ley por nosotros mismos, es cuando el evangelio se vuelve una buena noticia. Cristo cumplió la ley que nosotros no podíamos y nos da su espíritu para que ahora sí podamos empezar a caminar conforme a su voluntad. Y es lo más bonito y es lo que esta noche quiero que todos nos llevemos presente. Tenemos esa voz dentro de nosotros que nos invita a hacer las cosas de la mejor manera, que cuando estamos a un paso de caer en algo malo, de hacer algo malo, siempre está esa voz de alerta, siempre está eso diciéndonos ahí, no lo hagas, no lo hagas. Pero muchas veces lo que está del otro lado nos llama la atención. Pero ¿sabes qué? Hoy esta noche tienes la oportunidad de cambiar eso porque Jesucristo quiere cambiar tu vida. Así como cambió mi vida y así como ha cambiado la vida de muchas personas, hoy es la noche en la cual también Dios quiere de alguna manera hablarte. Y créeme que si no lo hace de la mejor manera, lo va a hacer de alguna otra manera. Y qué mejor, como platicamos también hace unos días, qué bonito fuera que nosotros aprendiéramos al primer llamado, cuando Dios nos habla de manera cariñosa, como un papá cuando le dice a su hijo, no hagas tal cosa, hijo, porque va a tener consecuencias, y el hijo dice, ok, no lo voy a hacer, y vive una vida feliz. Pero muchas veces nosotros como hijos no queremos obedecer a la primera voz de nuestro papá. Queremos nosotros experimentar en camisa propia, ni siquiera en camisa ajena. Muchas veces mi mamá nos decía, ahí tienen espejo de sus hermanos, ¿no? Ejemplo, y muchas veces nosotros ahí vamos atrás de ellos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque no aprendimos a escuchar o a ponerle atención a esa ley moral natural que tenemos dentro de cada uno de nosotros. En esta noche te voy a ayudar a orar para pedirle a Dios que nos ayude a salir adelante, que nos ayude porque todos estamos en la misma situación, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos de esa cobertura especial de Dios. Y así es que en esta noche te invito a que ores conmigo. Le vamos a decir, Señor, muchísimas gracias por esta palabra maravillosa, por esta enseñanza que nos has dado en esta noche.
Padre Santo, te doy gracias y reconozco esa firma poderosa que tengo dentro de mí como una ley moral natural que tú me has dado. Pero te pido, Señor, que tú vengas por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el cual yo acepto esta noche de corazón, a hacer un refuerzo en mi vida. Que cuando esa ley natural que tengo dentro de mí no sea suficiente para poder frenar mi pensamiento, mi lengua, mis pasos y cualquier situación que me lleve a una situación de pecado, Señor, tú seas también por medio de tu Hijo el cual me detenga, el cual diga, yo estoy aquí contigo, yo soy esa fortaleza que necesitas y de ahora en adelante todas las cosas te saldrán a bien. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te doy las gracias, Padre, porque sé que así lo harás. Y te doy gracias también por cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, esta reflexión. Bendícelos, cuídalos y Señor, que tú estés con ellos siempre. Y que tu palabra sea, Señor, como esa semilla que cayó en campo fértil y reproduzca, Padre, al 100 por 1. En el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias, Padre, por todas las cosas que has hecho en mi vida y que sé que vas a seguir haciendo también en la vida de los que están escuchando. Bendiciones. Gracias, Señor. Amén y amén.